Buenos días, mis apreciados hermanos y amigos que nos sintonizan en el día de hoy. Como costumbre, nuestra programación sabática, ya estamos ya en el aire, así que les invitamos a que todos gentilmente inclinemos nuestros rostros para tener unas palabras de oración. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias porque nos permites una vez más hacer esta transmisión, conectarnos con nuestros hermanos y dedicar este tiempo de alabanza, de estudio de la palabra y la meditación también, la predicación del Evangelio. Pedimos ahora que tu presencia mediante tu Espíritu Santo se manifieste en medio nuestro. Todo te lo pedimos y damos gracias en los méritos de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, pues continuamos nuestra programación en el día de hoy, esta vez dedicando, como de costumbre, a unos minutos de alabanzas. Hay problemas en la vida que no tienen solución, y los planes del futuro solo traen confusión. La familia se separa y no entiendes la razón. Has tocado muchas puertas y no encuentras solución. Cristo en el hogar, más de Cristo en el hogar, los problemas huirán y una mano poderosa te sustentará. Más de Cristo en el has venido con tus cargas a los pies del Salvador. Te das cuenta que en la vida todo tiene solución. Ahora miras al futuro y no sientes ya temor. Tu familia está firmada en los brazos del Señor. Cristo en el hogar, más de Cristo en el hogar, los problemas huirán y una mano poderosa te sustenta.
Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol. En la pradera, el clavel, en playa Señor, yo te conozco, la noche azul serena me dice desde lejos, tu Dios se esconde allí, pero la noche oscura, la de nublados llena, me dice más pujante, tu Dios se acerca a ti. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y al Salvador Jesús para vencer por su poder con la obra de la cruz. Para vencer por su poder con la obra de la cruz. El río Amazonas es una fuente de alimento y de dinero para muchos. Al viajar por el río se pueden ver muchas comunidades en las orillas. Aquí se encuentra la cuarta parte del agua dulce del planeta. Por eso los barcos son muy necesarios. Hay comunidades completas que no conocen la Biblia o las iglesias. Los adventistas descubrieron una manera muy adecuada para alcanzar a más de 10.000 comunidades. Gracias a sus ofrendas del 13º sábado se construyó la iglesia flotante. Este barco es una iglesia que lleva a la familia del pastor. A menudo trabaja junto a las lanchas Lucero de Adra, entregando asistencia médica y esperanza a las personas. El objetivo principal detrás del proyecto de la iglesia flotante es alcanzar lugares que era difícil visitar. La iglesia flotante tiene infraestructura para que vivan a bordo un pastor o un obrero bíblico, un capitán y otros. También tiene un auditorio donde la comunidad puede venir a escuchar la palabra de Dios. Es un lugar cómodo para aprender. La iglesia flotante tiene un auditorio para 120 personas sentadas. Es un lugar cómodo para que las personas vengan y aprendan de Dios. Me entusiasmaba imaginar lo lejos que este barco podría llegar para alcanzar las familias del río.
Sé las dificultades que enfrentan y lo difícil que es llevar el Evangelio a las comunidades distintas a lo largo del río Amazonas. Esto me tocó de una manera especial. Este barco tiene departamentos para la tripulación. Reno Guerra es tanto el pastor como el capitán del barco. Él y su esposa, Natalia, aceptaron el llamado de Dios para traer esperanza y sanidad a esta región. En cuanto el barco llega, es recibido con mucho gozo. La gente se alegra de ver Iglesia Flotante porque es un barco hermoso y único. El pastor Reno hace sonar la sirena para llamar la atención de la gente, que sale curiosa a mirar. El pastor los invita a un programa en la iglesia. Él entra a una comunidad donde el trabajo ya ha comenzado e invita a las personas a entrar a la iglesia flotante. Habitualmente el barco se queda 60 días y tratan temas de familia, salud y bienestar de la comunidad. En el primer año de servicio se establecieron 2 nuevas iglesias como resultado de la iglesia flotante. En junio pasado se inauguró la iglesia Gutiérrez como resultado del proyecto misionero. Esta es la primera hija del proyecto de la iglesia flotante. La iglesia que flota es la madre de todas las iglesias de estructura tradicional que se construyen en las orillas del río Amazonas. Ciertamente, están ocurriendo milagros en el Amazonas. A gente percebe que muda. Notamos que este proyecto cambia lo que la gente piensa acerca de Dios y acerca de la iglesia adventista. Hay un cambio en su sociedad. La gente se vuelve más calmada, más feliz y unida. La iglesia ayuda a la comunidad a descubrir cómo pueden trabajar juntos para desarrollar proyectos sociales por sí mismos. Num lugar só e ter 200 pessoas reunidas para ouvir de Deus. Se pode ouvir de Deus, eles também podem ouvir dos projetos deles, projetos sociais. Irmão, com certeza, muitas alegrias. Creo que muchas almas serán alcanzadas a través de este barco. Este barco puede llegar donde ni la señal de radio llega para alcanzar los corazones. O evangelho àquelas pessoas que precisam, que tenham sede, né? Eu espero que ela realmente seja. Oramos para que sea bien utilizado, para que el evangelio alcance los lugares más alejados del Amazonas. Tenemos la oportunidad de navegar ríos y océanos como parte de nuestra misión para alcanzar a grupos no alcanzados. Por favor, oren por la iglesia flotante y que muchos misioneros puedan inundar el Amazonas con esperanza. Oren y gracias por apoyar proyectos como estos con su ofrenda del 13º sábado. Dios nos dio un día a la semana para descansar y meditar, separado, bendecido, santificado día del Lord, día lindo, escogido como el verdadero memorial, recordando constantemente al eterno Dios y Creador. El sábado es un día de esperanza, de alabanza, de reposo de nuestra labor. Es día de esperanza, de alianza entre un pueblo y su gran Señor. Es día de alegría, de armonía, es día de canción y poesía, día separado, santo día del Señor. Libres de afanes de esta vida, nos reunimos con el Salvador, estudiamos la palabra, aprendemos más de su amor, es su
Bien, amados hermanos, entramos de lleno ya ahora al repaso de la lección y aquí tenemos con nosotros al pastor Josué Calderín, que siempre muy atentamente está accesible y gustosamente comparte con nosotros su tiempo cada sábado el repaso de la lección. Así que bienvenido. Así que vamos a hacer un dúo usted y yo en el día de hoy. Vamos a repasar la lección número 7 de nuestro folleto. Hoy para el 15 de agosto, compartir la palabra. Muy interesante. Esto suena como un gran desafío, ¿verdad? Como un gran desafío. ¿Pudieras tener la oración para dar inicio al repaso de la lección, por favor? Claro que sí, oremos. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad nuevamente que nos das de abrir tu palabra. Precisamente hoy vamos a hablar de la importancia de compartir tu palabra y del poder que tú das creador a través de esa palabra santa. Cómo transformas al ser humano. Permite que al hablar tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine y nos ayude a poder realmente ser portaestandartes de la verdad. En nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Bien, comenzamos aquí con el repaso, repitiendo el texto de memoria. Dice que así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Decir de que la palabra de Dios siempre tendrá poder. Poder para transformador, poder para qué, para quebrantar corazones, poder mediante el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, porque por medio de la palabra de Dios fueron creados este mundo, ¿sí? Hay poder en la palabra, solamente Jesús, el centurión decía, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Entonces creemos que hay poder en la palabra de Dios. Cristo fue la palabra viviente que vino a este mundo, el verbo de Dios se manifestó personalmente y ahora no tenemos a Cristo visiblemente con nosotros, pero tenemos, ¿qué cosa ha dejado Él? Su palabra, que nos santifica y nos perfecciona. Bien, entonces, cuando testificamos, dice que hablamos de Jesús, ¿sí o no? Testificar significa hablar con Jesús, pero hay diferentes maneras de testificar. Podemos testificar cuando nosotros hablamos del Evangelio, del sacrificio de Cristo, muchas veces de profecías, doctrinas, estamos testificando. Y hablamos de la inspiración de la Biblia, todos los temas que hay diferentes temas en la Biblia, pero también podemos testificar con nuestra vida, lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí o no? Y eso fue la experiencia del apóstol Pablo. Y bueno, antes Saulo de Tarso, que era un perseguidor, y en el camino a Damasco fue transformado por el encuentro con Jesús. ¿Y qué ocurrió? De que él no se cansaba de repetir ese encuentro maravilloso. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, con su palabra, pues entonces no podemos estar tranquilos. Es como dice el profeta Jeremías, que somos como fuego consumidor. Así que Dios te bendiga. ¿Qué puedes aportarnos lo que has estudiado de la lección de esta semana, pastor? Bueno, bien, muy bien. Felicitar a todos por un nuevo sábado. Y gracias, pastor, nuevamente por compartir con nosotros estos momentos e invitarnos para poder hablar precisamente, filosofar un poco en el espíritu acerca de la importancia de entender cómo el Espíritu actúa a través de la palabra, cómo actuó antes, cómo actúa ahora y cómo lo seguirá haciendo. Y allí mismo, en este texto de memoria de Isaías, eso me recuerda a otro texto que dice exactamente lo mismo, pero con otras palabras, y que está en Eclesiastés. Y el sabio Salomón dijo, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Y entonces este texto nos habla lo mismo, que
Hay muchas veces que nosotros nos desanimamos al compartir la palabra con personas que nos parecen que no son dignas de recibir la palabra. A veces el enemigo es quien nos pone ese desaliento en la mente cuando predicamos a personas que parecen inadecuadas para recibir el evangelio y oímos una voz que nos dice, mira, estás echando las perlas a los cerdos. Mejor no hables, no digas tu testimonio, no hables estas cosas tan maravillosas a personas tan inmundas. Y entonces a veces creemos que esta voz puede venir de Dios, pero la palabra de Dios nos indica que Pablo nos dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento, Pablo nos dice, o el Espíritu Santo a través de Pablo nos indica que predicar la palabra, sembrar en todo tipo de terreno es bueno. Y el mismo Eclesiastés Salomón también nos dice, siembra en todo momento, porque tú no puedes saber cuándo realmente va a llover o no va a llover. Puedes ver en el tiempo, pero pudiera ser que te equivoques. Así que lo que trató de hacer Salomón no es que desconozcamos los tiempos, sino que intentemos ser positivos a la hora de compartir la palabra de Dios. Porque precisamente hay muchos hermosos testimonios de personas que estaban absolutamente perdidas y que al recibir una palabra de aliento, en el momento ellos se sintieron, rechazaron la palabra, pero esa palabra quedó sembrada. Y en un momento más propicio, el Espíritu Santo le llevó a la mente aquella palabra de ese hermano que un día le dijo. Y ahí fue donde echó raíces, fructificó y esa persona fue salva para Jesús. Y a veces esas personas que sembraron no se dieron cuenta o jamás a veces se enteraron de que fructificó esa palabra. Eso va a pasar en el reino de los cielos, por ejemplo, con Esteban. Esteban predicó a aquella multitud que le apedreó. Ahí estaba Pablo con una cara de burla, burlándose de él y de acuerdo totalmente con eliminar a este hombre de una secta malvada que estaba surgiendo según su propio pensamiento. Sin embargo, en el reino de los cielos, cuando vea Esteban a Pablo, va a decir, pero ¿y tú qué haces aquí? Y entonces cuando Pablo le cuente todo lo que Dios hizo a través de él, Esteban va a decir, wow, ¿verdad que uno siembra y no sabe dónde va a cosechar? Y esa va a ser la gran sorpresa en el reino de los cielos. Y asimismo nosotros debemos de hablarle a nuestros amigos, a nuestros enemigos, a los que nos aman y nos odian, a todos por igual, al ateo, al pagano, a todos debemos compartir una palabra de aliento de la palabra de Dios, porque el Espíritu es quien se va a encargar de hacer crecer esa semilla en el corazón cuando Él crea el momento conveniente. No siempre es en el momento en que nosotros la sembramos, sino cuando el Espíritu quiera y sepa que es el mejor momento. Entonces, el compartir la palabra no es un asunto de esperar en el preciso momento que haya una sonrisa de parte de la otra persona y que diga, qué maravilla lo que me estás diciendo, eso es así, qué bueno. Ojalá todo el mundo fuera así, pero la mayoría de las personas no van a recibir con gracia nuestras palabras. Entonces debemos de seguir orando y dejar esa palabra sembrada en al Espíritu Santo. Lo cierto es que dice aquí en el comienzo que la naturaleza habla acerca de las maravillas de Dios, pero no se puede comparar con la palabra escrita. Incluso el autor lo dijo de una forma muy diplomática, para no decir algo incorrecto, pero también trató de decir, Jesucristo vino a este mundo. Él fue la luz del mundo, iluminó el mundo. A través de él somos salvos. Pero sin la palabra escrita y sin el testimonio de sus seguidores, hubiese sido en vano, por lo menos para nosotros en el futuro, la salvación. En vano. Porque de qué modo nosotros hubiésemos podido conocer de ese enorme testimonio de nuestro Salvador Jesucristo. No hubiéramos podido, si no es por el testimonio de sus seguidores de generación en generación y luego que el Espíritu Santo permitió que quedara escrito
todo ese testimonio para nosotros disfrutarlo hoy en día y poder conocer plenamente del amor de Jesús. Entonces, la palabra de Dios, por eso es que se compara la misma palabra de Dios con el mismo Jesucristo. Y se dice, y en el principio, el verbo fue hecho carne, el verbo habitó con nosotros, ¿verdad? Y se compara a Jesucristo con la palabra de Dios. O sea, que así mismo como la vida de Jesucristo fue una influencia poderosa y salvadora, la palabra de Dios también lo es. Lo es porque esa palabra de Dios no nos trae a otro, sino al mismo Jesucristo. Entonces, vemos cómo en este comienzo nos habla acerca de esa importancia de la palabra de Dios. Porque ¿qué cosa es el testimonio sino compartir la palabra de Dios? ¿Cómo transformó nuestra vida? ¿Cómo transforma a las personas que están a nuestro alrededor? Ese poder creador es un poder que todavía hoy sigue transformando vidas. Así como allá en el principio, vamos a ver cómo Dios dijo y fue hecho. Esa palabra de Dios poderosa que logró formar todo lo que vemos, pues esa misma palabra poderosa está escrita entre nosotros y le llamamos Biblia. Y esa palabra, cuando entra a nuestro corazón, el mismo Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas para darle vida y sabor a las cosas, pues entra en nuestro corazón y nos da la felicidad que no nos puede dar el mundo. Amén, gloria a Dios. Así que hay varias comparaciones. La Biblia aquí nos dice, según la lección, que la Biblia se compara como la lámpara. Dice que lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. En este mundo de tantas tinieblas espirituales, que donde hay tantas filosofías, bueno, solamente los cristianos, yo creo que ahí somos un poco más de 1.000 millones de cristianos, ¿no? Sin embargo, los católicos tienen muchos seguidores, pero también las iglesias protestantes, que están divididas y subdivididas en muchos grupitos, pero también hay grandes religiones que no son cristianas, como los musulmanes, los maometanos, los budistas allá en la India, en China, muchos países árabes que no han aceptado a Jesucristo. Tenemos un gran desafío. Entonces, dentro de tanta filosofía también está el ateísmo, el materialismo, el darwinismo, la doctrina materialista, evolucionista. Sin embargo, nosotros nos hemos decidido por ser creacionistas, creer en la doctrina de la creación, de que venimos de un Dios creador, de que tenemos nuestro Padre. Entonces, por eso que nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Además de eso, creemos de que Jesucristo no fue, como lo pintan algunos, como un gran maestro, como un profeta, sino que es nuestro redentor. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, ¿qué ocurre? Le creemos de que hay un Salvador. Quitar la cruz del cristianismo, pues sería que el cristianismo sería en vano prácticamente, porque la cruz es el centro del mensaje cristiano. Ahora también se compara con un fuego, ¿sí o no? Con un fuego. ¿Qué ocurre el fuego? Cuando la palabra de Dios entra, consume toda la escoria, consume todo lo malo. Lo malo, es decir, que purifica, y lo único que hemos predicado muchas veces, que lo único que vamos a llevar al cielo va a ser nuestro carácter. Por lo tanto, tiene que ser transformado. Nosotros creemos en la renovación, creemos en la conversión. El poder, también se compara la Biblia como una semilla, como decías tú ahorita, la semilla que ocurre, se echa en diferentes terrenos. Dice que la palabra, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en pedregales junto al camino, otra cayó en espinos, pero otra cayó donde en buena tierra y dio fruto a 30, 60, a 100 por uno. Gloria a Dios. Es decir que la tarea de nosotros es
esparcir la palabra de Dios. En la germinación y el crecimiento la va a dar el Espíritu Santo. Y también se compara la Biblia como un martillo que destruye, pulveriza cualquier objeto fuerte, un corazón que es duro. Pues la palabra de Dios no tiene límite. Y también se compara con el pan de vida, el alimento espiritual. Cristo es el pan de vida. En el desierto también el maná cayó, allí alimentó, así que Cristo es el pan que desciende del cielo. Gloria a Dios, porque cuántas comparaciones existen de la palabra de Dios, que la podemos poner en práctica. ¿Qué más nos puedes decir acerca del poder creador de la palabra de Dios? Ya creo que dijiste algo ahorita, ¿no? Por medio de que Dios nos habla en estos tiempos. Sí, ya estuvimos hablando de eso. Específicamente está muy bueno todos estos símbolos de la palabra de Dios. La Biblia trae muchísimos símbolos. Como usted, pastor, nos dijo ahora, nos enseñó acerca de diferentes símbolos. Y hay muchos más símbolos todavía. Recordemos que hablaste del pan, pero el pan o la palabra de Dios está representada en el santuario, que es los principales símbolos de la salvación están en el santuario. Estaban en el santuario terrenal. Y allí, en los 12 panes de la proposición, estaban allí en aquella mesa. Ello simbolizaba precisamente de que Dios jamás dejaría de darle al ser humano su palabra. Así como nos da el alimento diario, como busca para nosotros el alimento diario para nuestra vida física, que es de mucho menos importancia que la espiritual, pues de ese modo, pues también él va a buscar el alimento espiritual a través de su palabra, nunca dejaría de dárnosla, ¿verdad? Y este es un símbolo muy importante que está a través del santuario. Pero acá en el poder creador estamos hablando de la maravillosa fuerza de la palabra de Dios, ¿no? Y dice aquí, a medida que comprendemos personalmente las promesas que se encuentran en la palabra de Dios, nuestra vida cambia. Y a medida que ayudamos a otros a comprender estas increíbles promesas, el Espíritu Santo también cambiará su vida. Entonces, la palabra no tiene poder si no es entendida. O si es mal interpretada, puede mermar su poder. Porque muchas religiones enseñan, por ejemplo, un falso día de reposo. ¿Ustedes creen que la gente pueda alimentarse correctamente con esa falsa doctrina? No pueden. Sin embargo, ellos creen que es bíblica. Ellos creen, asimismo, no sé cuántos de nosotros hemos comido alguna comida que pensamos que está buena. Y cuando la comemos, nos resulta dañina al estómago y nos puede provocar vómitos, diarreas. Malestar es terrible. Es terrible comer algo que nos hace daño. Y asimismo yo creo que sucede con la falsa doctrina, con la falsa palabra de Dios. En las personas que lo comen apresuradamente creyendo que están comiendo la palabra de Dios, lo que les va a crear es malestares y daño espiritual. Entonces, tenemos que orar fervientemente para que la palabra de Dios que entre a nosotros sea entendida correctamente para que pueda hacernos bien y crecer espiritualmente, ¿verdad? Una comida, hoy en día la gente está persiguiendo mucho la buena comida porque se ha descubierto que hay mucha comida chatarra, como le llaman, mucha comida que no es nutritiva, mucha comida que es cancerígena, y entonces la gente está buscando apresuradamente comida sana y comida que nutra realmente para darle a sus hijos. Asimismo, nosotros deberíamos buscar palabras sanas de Dios para alimentarnos a nosotros y a nuestras familias. Así mismo. Para que
tengamos vida y en abundancia. Y no estemos enfermos espirituales como muchos que se nutren cada día de falsas doctrinas. Entonces, la palabra de Dios es vivificante, es hermosa, nos transforma, pero cuando entra pura, cuando entra con la bendición del Espíritu Santo, cuando no entra llena de cánceres espirituales, cuando no tiene elementos que el diablo siembra para traernos confusión. En estos últimos tiempos, sabemos que el enemigo está volcado en que no comamos la palabra de Dios correctamente, pero también tenemos la fuerza del Espíritu Santo, que es superior, que está dispuesta para todos aquellos que querramos de todo corazón pedirle sabiduría a Dios como pidió Salomón. Y Salomón obtuvo sabiduría cuando la pidió para entender la palabra, ¿sí o no? Claro La que sí. entendió. Entonces nosotros también, si pedimos sinceramente, vamos a obtener sabiduría para entender la palabra y que ésta bendiga a nosotros y a nuestras familias. Amén, gloria a Dios, muy bonito aporte. Entonces, hay algo interesante, ¿no? Aportando acerca de lo que has dicho, que es importante el estudio de la palabra de Dios. Primeramente porque hace efectos en nuestras vidas. No es lo mismo estudiar un libro de historia, de geografía, de química, de matemática, que estudiar la Biblia, porque la Biblia es la palabra viviente de Dios. Se nos dice que nos santifica, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios es diferente, porque es la palabra de Dios que penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Dice que discierne todos nuestros pensamientos y echa todo lo malo. También dice el apóstol Pablo que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decirte que cuando nosotros estamos en conexión, por eso que los bereanos, ¿qué hacían los bereanos? Estudiaban la Biblia diligentemente, diariamente. Es decir, que ahí podemos ver que usted no, así como usted necesita el alimento material, desayunar, almorzar, comer, ingerir comidas nutritivas para el cuerpo, necesitamos diariamente conectarnos con la palabra de Dios, alimentarnos espiritualmente porque nos santifica, fortalece nuestra fe, y lo único que vence al mundo es la fe, porque dice que la fe viene mediante el oír y el oír de la palabra de Dios. Una persona que no escuche la palabra de Dios, que no interactúe con la palabra de Dios, con la Biblia, no la lea, no la escudriñe, es una persona que su fe puede debilitarse, porque eso es lo único que fortalece nuestra vida. Muy bien, seguimos adelante en la sección del miércoles aquí, aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Hay personas que estudian la Biblia para discutir y entonces aprenden una cantidad de versículos enormes y se encuentran con esta persona que no es de la misma creencia nuestra, y entonces ¿cómo yo puedo derribar así como en un ring de boxeo? Al contrario, yo leí un pensamiento que decía que podemos ganar una discusión, pero podemos perder a un amigo también. Entonces son métodos incorrectos para predicar el evangelio. No estar tratando de imponer lo que nosotros creemos, sino respetar también, como decía Benito Juárez, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces debemos hay personas que son creyentes y fervorosas y nosotros queremos muchas veces imponer nuestra creencia, nuestras doctrinas, pensando que tenemos la última Coca-Cola del desierto. ¿Qué nos puedes hablar acerca de cómo aplicar la palabra de Dios a nosotros? Muy bien, muy bien. La respuesta se las voy a compartir en el día anterior. Allá al final dice, testificar no se trata de compartir lo que pensamos o incluso lo que creemos. Se trata de compartir las verdades eternas que se encuentran en la palabra de Dios. Así es. O sea,
Cuando nosotros discutimos con las personas, muchas veces viene a nuestro intelecto nuestras propias filosofías. Buscamos allí nuestra propia filosofía para poder ganar el round. Y nos desatendemos muchas veces de la palabra de Dios pura y sin mancha. Y ahí es donde fallamos en nuestras discusiones teológicas. Y por eso es que, como bien decía usted, pastor, hay que tratar de concentrarse en la palabra de Dios. Y cuando nos concentramos en la palabra de Dios, pues no admite mucha discusión, porque ya no estamos defendiendo nuestra posición, sino que simplemente estamos exponiendo lo que la palabra de Dios dice. Y como dice ahí, testificar no es discutir para intentar decirle a otros con nuestra filosofía por qué nosotros tenemos la razón, sino compartir la palabra de Dios pura y cómo esta es poderosa para cambiar. ¿Saben ustedes una de las cosas que dice la sierva inspirada que hizo que apostatara la iglesia primitiva con los años, que fueron cayendo en diferentes errores doctrinales? Antes de la Edad Media ya estaban aceptando filosofías paganas para explicar la palabra de Dios. Ahí entró la filosofía aristotélica para interpretar la palabra de Dios. Llegaron las filosofías griegas para explicar la palabra de Dios. Aquello fue nefasto, fue terrible y derribó toda visión, toda visualización correcta de las Escrituras. Tanto es así que llegaron a creer firmemente hasta en las enseñanzas aristotélicas de que la tierra, el sol giraba alrededor de la tierra. Y por eso casi queman al pobre Galileo Galilei y quemaron a Giordano Bruno. Entonces, vemos el error que puede caer un cristiano si se alía demasiado a otras filosofías o filosofías paganas para tratar de congeniarlas con la palabra de Dios. Hay que tener cuidado con esto. En nuestros estudios podemos estudiar muchas cosas, pero siempre centrados en la palabra de Dios. Ella es poderosa para explicarse a sí misma. Y la historia puede corroborar esto, pero si no lo corrobora, no importa. La palabra de Dios es suficiente, poderosa, para lograr transformarnos. Entonces, allí mismo también dice en el miércoles al final, dice, es la falta de fe en la capacidad de Dios para hacer lo que ha prometido en su palabra, lo que limita el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Así que muchas personas dicen, pero Señor, ¿por qué si en tu palabra dice tal cosa, por qué sobre mí no ha pasado? Entonces, dice acá el escritor que es nuestra falta de fe. Cuando yo era muchacho, recuerdo una anécdota que me contaban que se me quedó en la mente porque parece graciosa, pero evidencia la falta de fe de los seres humanos. Había una persona que decía, bueno, si tuviese, entendió literalmente el texto de Jesús que decía, si tuviera fe del tamaño de un grano de mostaza, pudiera decirle a un monte, muévete de aquí para allá, y lo haría. Y él dijo, pues yo creo que tengo una fe más grande que la de un grano de mostaza. Y se voy a cerrar los ojos y a ese monte le voy a decir, muévete para allá. Y vamos a ver ahí el movimiento del monte, vamos a ver si es verdad. Cerró los ojos y dijo, monte, te ordeno que te muevas para allá. En el nombre de Jesucristo, yo tengo fe. Y abrió los ojos y el monte seguía en su lugar. Y miró y dijo, yo sabía que no se iba a mover. Entonces, esa última frase evidenció que tenía una fe más pequeña que un grano de mostaza. Bueno, sabemos que literalmente Jesucristo no quiso decir eso, porque a veces confundimos la fe con presunción. ¿Y qué cosa? Pero bueno, en este sentido vemos como en esta historia graciosa, pues el muchacho no tenía fe de verdad. Una cosa es lo que nosotros decimos, yo tengo una gran fe, y la otra es
verdadera evidencia de que hay fe en el corazón. Una cosa es lo que dice la boca y la otra es lo que está en el corazón. Ahora, como decía, fe y presunción son dos cosas muy diferentes. Y muchas veces queremos reclamar las promesas de la Biblia, pero no con fe, sino con presunción. ¿Qué cosa es presunción? Es cuando reclamamos las promesas de Dios sin realmente tener reverencia por la palabra de Dios, ni conocimiento de la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay personas que se han aventurado por un camino peligroso y pudiendo pasar por un lugar mejor, van por el camino peligroso y dicen, yo tengo fe en que los ángeles de Dios me van a cuidar. Lo han asaltado, le han hecho algo malo y después dicen, ¿por qué Dios no me cuidó? No entiendo. Y es que eso no es fe. Eso por el que logró fue presunción. Presunción significa de que pudiendo buscar un lugar menos peligroso, pues buscó el peligroso para probar a Dios. Y probar a Dios no es fe, es presunción. Yo te voy a hacer una pregunta porque ahora estamos en medio de la pandemia. ¿Tú crees que realmente este asunto, algunas personas dicen, ¿por qué no nos congregamos en los templos? Por ejemplo, yo conversaba con un anciano de iglesia, no de aquí de mi distrito, sino de otro distrito, y él me decía, esto es un asunto de fe, no tenemos fe, vamos para la iglesia todos a orar. Y yo le decía a él, mira, yo creo que esto no es un problema de fe, esto es un problema de que la pandemia es real, que hay que cuidarla, hay que tomar el protocolo necesario. Ayer conversaba con un anciano de aquí del distrito y él me decía, mira, un pastor de otra denominación se creyó que era un enviado de Dios, que tenía poder para sanar a las personas que se habían contagiado. Y se apareció allá el templo, que abrieron el templo de ellos y comenzó a orar allí por todos los que estaban contagiados allí, estaban ahí presentes. Oró y él decía de que no, que tenía poder para sanar, que esto era un asunto de fe, tenía una fe poderosa. Bueno, él me decía este hermano, digo, ya de esto hace un mes y ya ese pastor está enterrado. Le agarró el virus y la fe no lo salvó. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces es claro, pastor, no es fe lo que tenía este hombre, era presunción, que es una falsa fe. Es la fe, es una aparente fe. Creer en Dios no es fe, es confiar en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es diferente. El diablo, ¿qué hizo con Jesucristo? ¿Qué le dijo? Prácticamente le dijo, si tú tienes fe, convierte esta piedra en pan. Sí. ¿Cierto? Entonces, Jesús tenía fe. ¿Cómo no va a tener fe? ¿Quién más iba a tener fe que Jesús? Pero en realidad, o sea, te digo, si tú eres hijo de Dios, o sea, sí, si tú confías, si tú tienes fe en que tú eres el hijo de Dios, convierte las piedras en pan. ¿Y Jesucristo convirtió las piedras en pan? No lo hizo. ¿Y tenía el poder para hacerlo? Sí. Entonces vemos que la fe verdadera no puede hacer algo que abochorne a la causa de Dios. No puede hacer algo que pisotee realmente la palabra de Dios. Para eso hay que conocer la palabra de Dios. Jesucristo conocía la palabra de Dios y por eso no se equivocaba. Nosotros, si conocemos la palabra de Dios, vamos a ser menos presuntuosos y vamos a obrar más en concordancia a lo que Dios quiere. Eso es fe. Fe es cuando sabemos la voluntad de Dios. Y si no la sabemos, pues simplemente damos un paso atrás y decimos, Señor, ayúdanos para entender qué debemos hacer. Entonces, quiere decir esto de que tenemos que tener mucho cuidado en discernir lo que es fe de presunción. Y muchas personas hoy se están rebelando porque quieren ya que los templos se abran, que vayamos a adorar, porque hay que tener fe. De que no tenemos fe, tengamos cuidado. Un pastor me contaba la experiencia en un sermón de que un hermano recién bautizado, no sé si fue en el Brasil o dónde era, que había un zoológico y entonces el hermanito recién convertido decía, bueno,
si Dios cuidó a Daniel y lo libró de la boca de los leones, me va a cuidar a mí, porque yo voy a entrar a esa jaula, limpiar la jaula de los leones, trabajaba allí, y el Señor me va a cuidar. Y el hermanito pobrecito entró a la jaula, y si no anda rápido, el león, mira, se lo hubiera comido. ¿Por qué? Porque, bueno, Dios cuidó a Daniel, pero ¿cuántas personas murieron allí en el anfiteatro romano? Cristianos fieles, verdaderos, despedazados por la fiera, y no fueron librados. Entonces alguna persona puede decir, yo tengo fe, voy a atravesar ese fuego, porque Dios libró a los 3 jóvenes hebreos, me va a librar a mí también, y se meten en un fuego. No, hermano, tengamos cuidado, porque realmente nosotros vivimos en este mundo y contaminados por el pecado, y realmente tenemos que confiar en Dios, pero no seamos presuntuosos. Concluimos ya la última sección con 2 o 3 minutitos más, la sección del jueves aquí, que nos pueden hablar de compartir la palabra. Es importante compartir la palabra de Dios. Cuando una persona se convierte, tiene a Cristo en su corazón, ¿podrá permanecer en silencio? ¿Qué es lo primero que hace? Bueno, aquí dice, Pedro declaró, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Gloria O sea, a Dios. era imposible para Pedro cuando le dijeron, lo agarraron en Sanedrín y le dijeron, no pueden hablar de Jesucristo. Y él dijo, no podemos dejar de hacerlo. Sí. Es imposible. Cuando nosotros nos dan una buena noticia, una gran noticia, quisiéramos gritarle a los 4 vientos, y precisamente por eso es que se le llamó al acontecimiento magno de la resurrección de Cristo y todo este acontecimiento, el Evangelio, porque es las buenas nuevas de que la muerte ha sido derrotada y ya no puede encarcelarnos a nosotros. Ya la vida eterna está provista para nosotros si somos de una fe verdadera en el Salvador. Y eso no podía callarlo Pedro, no podían callarlo los discípulos, y no lo podremos callar nosotros si realmente ha caído en nuestro corazón como buenas noticias. A veces estamos nosotros muy ansiosos por compartir chismes, compartir como buenas nuevas, chismes, cosas malas que le ocurren a otras personas. ¿Saben lo que le ocurrió a Pedrito? Pues Pedrito dejó su esposa y se fue con la otra. ¡Wow! Vamos a contarlo a todo el mundo, y le parece que están hablando de una buena nueva. Sin embargo, esto es algo diabólico. El chisme es algo diabólico, y le ponen corazón y a emoción a aquello. Y cuando es la hora de predicar el evangelio, pues hay un flematismo y un desgano. Entonces, esas personas que tienen esto, les pedimos que oren para que el Señor eche fuera todos esos demonios, porque quien está en Cristo Jesús va a compartir la palabra de Dios con pasión, y lo que le va a venir deseo de hacer, va a venir un fuego como tuvo Pablo y Pedro, y de compartir la palabra, y eso es lo que más vamos a ocupar el tiempo. Pero si no tenemos ese fuego, si lo que nos da fuego a nosotros es compartir otras cosas de la vida, pues entonces, hermano, estamos tibios, estamos enfriándonos, estamos apartándonos de la salvación. Y antes que sea demasiado tarde, les llamamos a que retomen la pasión en Cristo Jesús. Cuando leemos muchas veces lo que hizo Jesús por nosotros, se le llama la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la pasión de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él todo lo que hizo por nosotros lo hizo con pasión, no lo hizo con desgano. Hermanitos, aquí vine yo del cielo para salvarlos a ustedes. No. Jesucristo radiaba alegría, irradiaba pasión, deseo por salvar la humanidad. El amor le fluía y le nacía. Y eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Que fluya ese amor por nuestros semejantes, por todo lo que nos rodean, pero que no se muera en nosotros. Sabemos que hay momentos de llorar, hay momentos tristes, hay momentos apesadumbrados. Jesús también los tuvo. Cuando estuvo en el Getsemaní, Jesús no estaba muerto de risa. Jesús estaba saliendo gotas de sangre de sus poros, de la presión, el estrés tan grande, ¿verdad? Hay momentos duros para nuestra vida.
momentos duros. Pero el Señor dice que detrás de esos momentos duros va a haber victoria. Amén. En Aleluya. eso Gloria a debemos Dios. confiar. La verdadera fe es la que nos hace ver la luz después de la tormenta. Esa es la verdadera fe, la que nos hace ver el bien después del valle de sombra o de muerte. Si hay alguno de nosotros que está pasando por el valle de sombra de muerte, dice también el salmista, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La verdadera fe hace que visualicemos a Jesús a nuestro lado. Casi todos los días mi hija me dice, papá, yo oigo que tú nos hablas de Jesús. No, me pones la lección y habla de Jesús, pero yo no veo a Jesús. Yo quiero ver a Jesús. Ella me dice eso todos los días. Ella ve que tenemos pasión por hablar de Jesús. Y dice, pero yo quiero conocer a Jesús. ¿Cuándo va a venir a visitarnos? Así me dice ella, porque ella literalmente quisiera ver a Jesús, porque ve que en nosotros hay amor por Jesús. Y ella ya ama a Jesús sin que lo haya visto, porque ve que nosotros lo hacemos. Amén. Pero ella Gloria a anhela Dios. verlo. Y un día lo vas a ver. Un día vas a poder verlo como nosotros también lo anhelamos. Pero mientras tanto, ella en realidad debe ver a Jesús a través de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, la pasión que nosotros debemos de tener por la palabra de Dios es demostrar a Jesús a través de nosotros y de nuestros actos. Y eso va a hacer que otros realmente quieran tener también esa fe que cambia, transforma y hace en nosotros nuevas criaturas. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, Pastor Josué Calderín, desde la ciudad de Orlando, Florida, por esta linda exposición de la lección. Concluimos el repaso de la lección ahora con el himno 212 del Linario Nuevo Adventista. A tu puerta, Cristo está. Unámonos alabando el nombre de nuestro Dios. Amén. A tu puerta Cristo está, ábrele, si le abres entrará, ábrele, tu pecado quitará, luz y paz derramará. Perdón te otorgará. Ábrele, oh pecador. Ábrele al amante Salvador. Hoy te ofrece salvación, del pecado el perdón, saciará tu corazón. Ábrele, no le hagas esperar. No le obligues a marchar. Ábrele, qué dolor después tendrás cuando en vano clamarás y perdido te hallarás. Probar y ver.
Historia de hoy. Dificultad superada. Mi nombre es Deusibanio Doarneles. Soy adventista desde los 10 años. Siempre participé con entusiasmo en diversas funciones de la iglesia, y eso me hizo muy bien. Vengo de una familia de comerciantes del área de textiles y confecciones. Recientemente abrimos nuestra primera tienda de telas, aprovechando los conocimientos que adquirí cuando era muy joven, trabajando con mis padres. Mi esposa Lilian es mi brazo derecho y trabajamos juntos en nuestra pequeña empresa. Con el tiempo, nuestra cartera de clientes aumentaba, muchas ventas, muchos pedidos. Y con eso hicimos planes para el futuro, incluyendo la compra de una casa nueva. Sin embargo, la crisis económica de nuestro país afectó profundamente al mercado de las confecciones, y de un día para otro, vimos como uno por uno los cheques de nuestros mejores clientes no tenían fondos. Me senté con mi esposa y le conté lo que estaba sucediendo, ya que teníamos 2 hijos pequeños y también muchos compromisos financieros relacionados a nuestro negocio. Después de orar y confesarle a Dios nuestra preocupación, nos sentimos aliviados, seguros de que el Señor nos mostraría una solución. A pesar de las dificultades, nuestra comunión no fue destruida y nunca pensamos en cambiar nuestra rutina en la iglesia. Nuestra fidelidad jamás fue colocada a prueba, pues en nuestro corazón había espacio para una gratitud sincera por todo lo que el Señor ya había hecho por nosotros. Lilian decidió volver a coser como cuando era soltera. Teníamos un gran stock de telas en nuestra tienda y percibimos que esa idea iba a resultar. Así que mi esposa diseñó una nueva línea de ropa femenina dirigida al público evangélico y comenzó a preparar los moldes. Las primeras piezas ya estaban listas y comenzamos a venderlas en la gran feria que funciona en Goiânia todos los domingos. A pesar de la competencia con centenas de otros fabricantes, las ropas confeccionadas por Lilian tuvieron gran aceptación en el mercado. Venían compradores de muchas ciudades de Goiás y también de otros estados. El éxito fue tan grande que decidimos crear una marca propia para agregarle un mayor valor comercial a nuestras confecciones. Pasaron los años. Ya era hora de salir de la feria para cambiarnos a un lugar más adecuado para exponer nuestra ropa. Y en ese momento decidimos invertir en una tienda dentro de uno de los principales centros comerciales de la región. Al hablar de nuestro negocio con el administrador, nos encontramos con un gran problema. ¿Ustedes me están diciendo que no abrirán su tienda el día sábado? Aquí abrimos todos los días de la semana y existe una multa contractual para ese caso. Pero lo haremos diferente. Voy a autorizar el funcionamiento de su tienda con la libertad de cerrar los sábados. ¿Saben por qué? Porque ustedes van a quebrar en 3 meses por no abrir la tienda en el mejor día de ventas. Eso es lo que ocurrirá. Hoy, después de 12 años, nuestra tienda es de las más exitosas del centro comercial. Distribuimos nuestra marca en todo Brasil a través de revendedores y recibimos a la mayoría de nuestros clientes el día viernes. Nunca abrimos nuestra tienda los sábados y siempre confiamos que el Señor sería el gran administrador de nuestra empresa y de nuestra vida. En el momento de adoración en la iglesia, junto a mi esposa y a mis hijos ya crecidos, yo pongo dentro del sobre no solo el diezmo y mi ofrenda, sino también todo mi corazón. La idea de compartir mi experiencia es hablar contigo que también eres emprendedor, que a veces estás preocupado porque tu empresa no abrirá los sábados. El sábado nunca fue el problema. El sábado es una bendición, porque el mismo Dios que hizo y cumplió todas las promesas en el pasado, es el Dios de hoy, y Él va a cumplir todas las promesas en tu vida. Probad y ved. Y ahora, los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga.
Bien, mis hermanos, en esta mañana pues les invitamos a escuchar una selección musical especial, esta vez por los esposos de Armas Reyes. Ellos alabarán el nombre de nuestro Dios con un precioso himno titulado Si fui motivo de dolor, oh Cristo. Escuchemos con atención las notas de este bello himno. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu regazo. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi pecado. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu regazo. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Bien, amados hermanos, tenemos algunos anuncios que compartir con ustedes.
Bien, sabemos que todos nuestros templos están cerrados, continuarán cerrados debido a esta pandemia que se ha incrementado. La orientación que tenemos de nuestra conferencia, la South Atlantic Conference, es que continúen cerrados nuestros templos durante el mes de septiembre también. Así que lamentamos los inconvenientes, pero tratamos de cuidar a nuestros miembros para que no se contagien con el coronavirus. Mientras tanto, continuamos con nuestras proyecciones, nuestros cultos virtuales, cada sábado. Algunas iglesias pues transmitimos los miércoles, viernes y sábado también. Así que estemos conectados en nuestros hogares o en las células pequeñas, pues estudiemos la palabra de Dios para que nuestra fe cada día vaya creciendo y fortaleciéndose. Aquellos que no se han suscrito a nuestro canal nos pueden sintonizar en YouTube, Adventistas Georgia Norte. Ese es el link. Usted pone allí YouTube y pone debajo Adventistas Georgia Norte, y allí hay cerca de 20 videos que hemos subido donde están todas las programaciones que hemos preparado para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Estás en casa escuchando diversa información sobre el coronavirus y te has preguntado, ¿cuándo acabará todo esto? Estás en casa y te han dicho que tienes que mantener distancia de otras personas para protegerte. ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Más solo y susceptible? Uno de los consejos de la OMS para sobrellevar la cuarentena es mantenerse alejado de los medios de comunicación temporalmente. ¿Por qué? No es el mejor lugar para encontrar respuestas. Las malas noticias pueden generar ansiedad, estrés y depresión, debilitando tu sistema inmune y tu relación con otros. Elige información más saludable. Conéctate a la mejor cadena de noticias desde cualquier dispositivo electrónico o tu ejemplar impreso. La Biblia tiene las respuestas a todas tus preguntas y está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Quieres estar seguro? Quédate más cerca de Jesús cada minuto. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, en estos momentos pues vamos a hacer un llamado a la adoración. Queremos que todos permanezcan tranquilos en sus asientos. Los que están conectados viendo la programación, vamos a escuchar primeramente el himno 33 y luego el himno número 20 del Himnario Nuevo Adventista, y luego tendremos la meditación de la palabra de Dios en esta mañana. Padre amado.
nuestro Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu nombre ahora y siempre. Te damos muchas gracias por permitirnos ahora presentar tu palabra, compartirla con nuestros hermanos. Pedimos tu presencia con nosotros y en la sabiduría para entenderla y poner en práctica en nuestras vidas. Los méritos de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bien, quiero invitarles a buscar allí en sus Biblias, amados hermanos, en el libro del Génesis, capítulo 22, y los versículos 1 y 2, también versículos 7 y 8. Hemos titulado nuestro mensaje en esta mañana, La hora de la prueba. Así que aquellos que tengan Biblias pueden acompañarnos abriendo allí sus Biblias. Capítulo 22 del Génesis, versículo 1 y 2, versículos 7 y 8. Muy bien. Leemos allí: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, el versículo 7 dice que entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y versículo 8 dice, sigue diciendo: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. El texto comienza diciendo que probó Dios a Abraham. Fue una prueba sobre la fidelidad. Dios quería saber si realmente Abraham, después de esta prueba tan terrible que era entregar a su hijo en sacrificio, tal como lo hacían los paganos, fíjense bien, ahí así que podía haber habido una duda cuando Dios le pide allí a Abraham que sacrifique a su hijo en holocausto, porque era la costumbre de los paganos que habitaban en aquella tierra. Hay una cita que nos dice que llegará la hora en que cada alma será probada. Así que todos nosotros, los seguidores, los creyentes, vamos a ser probados en un momento determinado, de una manera o de otra. Las pruebas proceden de Dios, ya lo hemos visto, pero las tentaciones provienen del diablo. Pero no seremos probados más de lo que podamos soportar, según 1 Corintios 10:13. Ahora el apóstol Pablo nos dice también que no debemos, el apóstol Pedro en este caso dice, 1 de Pedro 4:12, dice que no debemos de sorprendernos por el fuego de pruebas que nos ha sobrevenido. Quiere decir de que todos los cristianos vamos a ser poderosamente probados, sacudidos, vamos a ser zarandeados en nuestra carrera hacia el cielo. Dios va a probar nuestra fe. También nos dice que juntamente con las pruebas, pues Dios nos va a dar la salida. 1 Corintios 10:13. Abraham no le comentó del asunto a Sara, su esposa, pensando a que se iba a oponer. Por momentos dudaba de que fuera la voz de Dios. Tampoco lo hizo le hizo ningún comentario a su hijo mientras que caminaban durante esos 3 días hacia el monte Moria, el monte que Dios le había señalado. No, yo no sé cuál será tu prueba, porque como decíamos al principio, todos vamos a ser probados, o estamos siendo probados, o hemos sido probados en un momento determinado. Ahora yo no sé cuál será tu prueba, pero todos vamos a ser zarandeados, vamos a ser probados. Pero dice la palabra que Dios nos fortalecerá e va a interceder por nosotros. Jesús permitió
que Pedro fuera zarandeado como a trigo, pero añadió: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En el libro de Daniel, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 27, se nos habla del rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor. Dice que fue pesado en la balanza del Señor y fue hallado falto. Ahora, también en el libro de San Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, se nos habla de la tentación de Jesús. La prueba más grande que pasó Jesús. Jesús ayunó casi 6 semanas, es decir, 40 días, para enfrentarse al tentador que lo atacó por diferentes ángulos. Primero, poniendo en duda su divinidad, su origen divino. También lo atacó por el apetito. Si eres hijo de Dios, comenzó allí el tentador, la tentación, diciendo: di que estas piedras se conviertan en pan. Y él llevaba ya casi 6 semanas ayunando, imagínense ustedes. Así que el estómago le pedía alimento. Finalmente le ofreció reinos, le ofreció posesiones mundanales. Finalmente, ¿a cambio de qué cosa? A cambio de la adoración. Porque realmente en el cielo él quería que lo adorasen. Aquí en la tierra realmente él continúa con ese deseo de que el mundo le adore. David fue probado en el momento de ocio, cuando él debía de estar en la batalla ya contra Moab, y su general Joab dice que se había quedado, había dormido la siesta, se caminaba por uno de los pasillos del palacio, cuando vio a aquella mujer llamada Betsabé, y la codició, luego adulteró con ella y luego asesinó a su esposo. San Pablo nos dice en Santiago capítulo 1 versículo 14 que somos tentados conforme a nuestras debilidades. He escuchado de hermanos que están siendo probados en esta pandemia sobre, por ejemplo, la mayordomía. Dudan, algunos han comentado conmigo y me han dicho: bueno, yo realmente no sé si continuar siendo fiel a Dios devolviendo los diezmos, o realmente robarle a Dios. Porque la Biblia le habla: robará el hombre a Dios. Entonces se sienten tentados si devuelven o no devuelven sus diezmos, si son fieles en la mayordomía, porque los diezmos, ellos exponen que los templos están cerrados. Otros realmente están debilitados con el asunto de la observancia del sábado, y he conversado con algunos líderes y me he dicho: bueno, ya hay algunos hermanos que están claudicando con el asunto de la fidelidad del sábado. Otros también sobre la abstinencia de ingerir bebidas alcohólicas. Y yo digo: bueno, y ahora que realmente nos estamos aproximando cada vez más a la venida de nuestro amado Salvador Jesús, es cuando más firme debiéramos de estar. Vamos a ser probados por nuestra fe, nuestra fidelidad. Y si en estos momentos flaqueamos, dice la Biblia, cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Ahora dice que dijo Isaac: Padre mío, he aquí, está el fuego, está la leña. Entonces habló Isaac a Abraham, versículos 7 y 8, y le dijo: Padre mío, he aquí el fuego y la leña. Ambos, el padre y el hijo, construyeron el altar. Ambos colocaron la leña sobre el altar. Habían conservado el fuego, pero faltaba algo para completar, para que el sacrificio fuese completo. El fuego y la leña pudiera representar bien nuestras obras en estos tiempos. Porque muchos hoy en día, ¿qué ocurre? Quieren acumular obras, pensando que agradar a Dios, y se creen que por sus obras buenas pueden alcanzar, tienen méritos para alcanzar el cielo. Pero finalmente encuentran que todo está incompleto, como le sucedió a Isaac y Abraham. Estaba el fuego y estaba la leña,
pero faltaba algo importante para que el sacrificio fuera completado. Una religión sin Cristo, oigan bien, una religión sin Cristo es una religión legal. Y una religión legal no gana almas para Cristo. No permitas de que tu vida se convierta solamente en fuego y leña. Sería realmente una religión vacía. ¿Cuántas veces habremos caído en medirnos con los demás como el fariseo que subió al templo a orar y dice la palabra que se creía superior por sus obras y Cristo lo calificó prácticamente como leña y fuego? Ahora, ¿dónde está el Cordero? Pero, ¿dónde está el Cordero? Decía Isaac a su padre y repetía. Isaac reconoció que faltaba lo principal. Era necesario sacrificar al Cordero. En Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice el apóstol Pablo que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y en el libro del profeta mesiánico, libro del profeta Isaías, capítulo 53, dice que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. San Juan capítulo 1, versículo 29, también el evangelista Juan nos dice que luego que Jesús fue bautizado, que subió del agua, dice que se escuchó, Juan señaló a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos necesitamos al Cordero. El cristianismo sin la cruz carece de significado. Igualmente, tu religión y mi religión sin Cristo es una religión completamente vacía. Nos convertimos en cristianos áridos, secos, como el monte de Gilboa. Encontramos en la Biblia, en el mismo libro del Génesis, la experiencia de los dos hijos de Adán, Abel y Caín. Y la Biblia nos dice que ellos fueron a ofrecer sacrificios a Dios. Abel y Caín ofrecieron sacrificios a Dios. Abel dice que sacrificó un cordero, levantó un altar, tomó piedras, hizo un altar de piedras, tomó un corderito allí porque él era pastor de ovejas y puso el corderito y descendió fuego del cielo y consumió el cordero. Yo sé que Dios aceptó el sacrificio de Abel. Sin embargo, Caín, hay algo similar que hizo Caín, porque su hermano Caín también buscó piedras, levantó el altar, la adornó lo mejor que él pudo, tomó frutos de la tierra porque él era agricultor, y entonces dice la palabra que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, porque faltaba algo, hermanos queridos. ¿Qué cosa faltaba en la ofrenda de Caín? Bueno, faltaba el cordero. Los frutos no representaban el sacrificio de Cristo. Así que, ¿por qué realmente el sacrificio de Caín no estaba completo? Porque estaba ausente el cordero. Finalmente se llenó de odio, dice la palabra de Dios, se llenó de odio, se llenó de envidia, ya no miraba con buenos ojos a su hermano y invitó a su hermano a salir al campo y se levantó contra él y finalmente le quitó la vida, lo mató. Conclusión: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde se encuentra el cordero del Calvario en tu religión? Jesucristo. Y este crucificado debe ser el tema de nuestra vida. Jesús dijo en San Juan capítulo 15 y el versículo 4 y 5:
sin mí nada podéis hacer. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Deja que el Cordero de Dios llene tu vida, la transforme, la purifique y nos cubra finalmente con su manto de justicia. Y finalmente podamos encontrarnos sobre el mar de vidrio junto a los 144,000 y la gran muchedumbre cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios y del Cordero. Que Dios añada su bendición sobre su palabra en esta mañana. Que nos ayude, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener siempre al Cordero del Calvario en nuestras vidas. Para que podamos nuestro sacrificio, nuestra ofrenda sea una ofrenda completa. Cristo y este crucificado debe ser nuestro mensaje, el mensaje de la cruz. Que Dios te bendiga, que Dios te dé un sábado feliz. Y ahora te invito a concluir con el himno 304 del Himnario Adventista, Mi Redentor, el Rey de Gloria. Que Dios te guarde. Mi Redentor, el Rey de Gloria, que vive yo seguro estoy.
Oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu amor, cuidados y bendiciones. Gracias por el sábado maravilloso que nos has regalado. Gracias porque podemos mediante este programa llegar a muchos hogares, muchas personas que se conectan, escuchan tu palabra. Ayúdanos para que podamos abrir la puerta de nuestro corazón a Jesús. Él pueda reinar en nuestras vidas y que cada día nuestra fe se fortalezca. Y tomado de tu mano protectora, podamos seguir ascendiendo. Muy pronto podamos encontrarnos con nuestro amado Salvador Jesús. Te lo pedimos y damos las gracias en los méritos sacrosantos de tu Hijo amado, quien es Cristo Jesús, al cual sea la gloria y la honra por siempre. Amén.